qué cosa, ¿verdad? ¿Cuántas veces ustedes pueden haber dicho o deben haber padecido de ese dolor en la planta del pie? Inflamación, ardor, quizá pensar que es un callo, que es una molestia, que es desgaste. Ya uno no sabe qué, pero la desesperación de la molestia es tremenda. Por eso hoy queremos tener a la doctora Milena Hernández, quien nos va a hablar de todo esto. Milena, doctora, muy buenos días, bienvenida. Patricia, buenos días a ustedes, muchas gracias por invitarnos. En efecto, la fascitis plantar es una dolencia o una molestia muy común que se puede presentar en diferentes tipos de pie y es algo que lo más importante es saberla diagnosticar. La fascitis plantar, no importa si tenemos... Ese es el detalle, ¿verdad? En el momento que nos diagnostican fascitis plantar, pero antes de ese diagnóstico, ¿qué la puede generar? ¿Qué la puede causar? La puede causar la forma en cómo caminamos. Todos tenemos una forma diferente como caminamos. El tipo de calzado que usamos, digamos, cuando estamos mucho en casa, que tendemos a usar mucho lo que le llamamos la sandalia o la chancla, ese zapato tan plano hace que, digamos, que el pie se vuelva como una garra y querramos, digamos, poder agarrar la sandalia. Entonces, hacemos que se estire un poco más, que se inflame esa fascia. Por ejemplo, en este caso, que es un pie con mucha curvatura, entonces aquí en esta zona es donde se inflamaría la fascia plantar. Y en este caso, que el pie es muy plano, sí, que digamos que este es pie plano, entonces totalmente. En esta es la zona que podríamos hablar de la fascitis plantar. Ahora, contame una cosa, cuando hablamos de este tipo de dolencia, ¿verdad? Y de esta queja de cualquiera de nosotros, ¿cómo ustedes, verdad, pueden distinguir que sí, que vamos como un diagnóstico de fascitis plantar o puede ser cualquier otra dolencia? En efecto, por ejemplo, es importante, aunque hablamos de que la fascia es una extensión del tendón de Aquiles, entonces la fascia empieza aquí en esta zona y puede llegar y llega hasta casi empezar los dedos. La fascitis es en esta zona, pero la podemos confundir con espolón calcáneo. Entonces, ¿verdad? Con espolón calcáneo. Si fuera en esta zona ya no sería una fascitis plantar, sino hablaríamos de una metatarsalgia. Entonces, por eso es tan importante saber el diagnóstico. También, si es en esta zona, podríamos hablar que es ya una lesión de algún otro músculo. Entonces, en la fascitis lo más importante es que se la puedan diagnosticar, no que la diagnostiquemos por medio de internet, sino que sea un especialista el que le pueda diagnosticar la fascitis y a su vez poderle proveer facilidades para que pueda paliar el dolor y para que podamos irla modificando. A eso iba, vamos a hacer pasar al paciente que tenemos el día de hoy que está bien descalzo y justamente para mostrar lo que es un pie. Ahora, doctora, ¿dónde es que la fascitis duele más y por qué realmente la gente registra que es un dolor tremendo? ¿Por qué duele tanto? Porque el tipo de calzado que usamos a veces es un zapato muy casual, cuando, digamos, en las mujeres cuando usamos tacones muy altos y muy estrechos durante mucho tiempo. Hay mujeres que igual no les pasa nada y nunca se dan cuenta que tienen fascitis, pero hay otras personas que son más sensibles. En el caso de él, pues como podemos ver, es un pie plano y él registra mucho dolor en esta zona. Ok, casi en la parte de atrás del pie. Entonces, la fascitis no duele en esta zona, en estas zonas no hablamos de fascitis plantar, ya en estas zonas hablamos de otras patologías. En esta zona es cuando hablamos de la fascitis plantar, se siente como una cinta dura, rígida, y entonces al igual al paciente le enseñamos diferentes técnicas para que él pueda paliar el dolor. O sea, el dolor viene desde aquí aproximadamente. Lo empiezas a sentir en el talón. En la fascitis viene desde el talón hacia allá, pero mucha gente, porque digamos hay gente que registra básicamente dolor en el talón. Podría ser entonces otra situación y no necesariamente fascitis. Exacto. O sea, para que sea fascitis debería de dolernos casi que todo el recorrido. Casi todo el recorrido, y ya nosotros en la consulta lo que hacemos es diferenciar si es espolón calcáneo, si es fascitis plantar. ¿Cómo lo podemos confirmar? Por medio de un ultrasonido que lo hacemos en la consulta. En el ultrasonido vemos la fascia muy distendida, como si estuviéramos estirando un pedazo de carne y la mantenemos ahí rígida e inflamada. Ahora, por lo que veo entonces, no importa si tengo pie plano o tengo pie curvo, que igualmente puedo padecer de fascitis. Exacto, cualquier tipo de persona puede padecer fascitis. Igual, si tienes pie plano, si
Por ejemplo, hay personas que viven en la playa y permanecen todo el día de pie. Andan descalzas y flatas todo el día. No tienen fascitis, pero igual, por ejemplo, nosotros pasamos en tenis y sí tengo fascitis. Ok, entonces hay un zapato, o sea, el zapato le podríamos echar la culpa de que nos provoque la fascitis. El calzado, la forma en cómo caminamos y también el estilo de vida con lo que nosotros, por ejemplo, si decidimos hoy empezar a hacer ejercicio, jugar tenis. Sí. Entonces voy y me compro un par de tenis nuevos para hacer el deporte. Ese uso del calzado erróneo también me puede ocasionar la fascitis plantar. Ok, vamos ahora entonces a las soluciones. ¿Qué puedo hacer si estoy con una fascitis plantar, nosotros lo que realizamos en la clínica es que realizamos un estudio de la pisada. Entonces, si puedes caminar de aquí para allá. Ajá. ¿Esa pisada la pintan o en qué la grafican o cómo hacen? ¿O la ven solamente? No, está sobre un esquema. Ajá. Donde estás ahí en una estática donde te fotografiamos. Va a quedar registrado de cuál es la pisada exacta. En tercera dimensión. Y la pisada de forma estática y de forma dinámica puedes caminar. Ajá. Entonces vamos registrando la pisada y las zonas donde más apoyas el pie para poder realizar las plantillas. Si quieres te puedes sentar. Plantillas, aquí tenés unas plantillas, o sea, sí debemos usar con fascitis plantar, plantillas. Con fascitis plantar y más cuando, digamos, tenemos un trabajo que pasamos muchas horas de pie o realices alguna actividad física para que puedas rendir de alguna forma mejor. Entonces, la plantilla se realiza de acuerdo a la forma. ¿Qué es lo que va a hacer la plantilla en este caso, doctora? En la plantilla lo que le va a ayudar es a desinflamar aquí, a darle como un soporte. Como si fuera algo, no sé, ergonómico, que nos va a ayudar ¿verdad? Digamos, como un confort ahí. Ajá. Para que le ayude a disminuir y se complementa con sesiones de terapia física. Ah, ok. Ahora, hay gente que bueno, yo no sé, yo creo que mi esposo en algún momento tuvo una fascitis y me acuerdo que para aliviarse, ¿verdad? Le ponía yo las botellas de agua en el congelador para que hiciera como masajitos. Una botella de plástico pequeñita y la llenas de agua, la metes al congelador y haces masajes, si puedes hacerlo, como pasando la planta sobre una bola de tenis, una bola dura. Ok. Lo que haces es estar pasándola ahí sobre la zona. ¿Y eso debería estar haciéndolo una vez, dos veces? 2 veces a la semana, 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Ahora, o sea, ¿yo puedo corregir una fascitis plantar? Sí, la fascitis plantar se mejora, se corrige. Lo único que hay que es tener paciencia porque es dolorosa, porque todos tenemos un índice o un margen de dolor diferente. Entonces es importante el uso de las plantillas, la realización de la terapia física, pero lo más también importante es saber diagnosticar si es una fascitis, sí, lo correcto, si es una sí, un buen diagnóstico, digamos. Ahora, cuando se habla de fascitis, ¿estaríamos hablando de los 2 pies o básicamente yo podría tener fascitis en un solo pie? Puedes tener fascitis, generalmente es en los 2 pies porque cuando me da fascitis en un pie, el otro pie empieza a compensar y empieza, digamos, a molestar y a quejarse. Pero también puede ser que solo tengas fascitis en un pie y en el otro pie tengas alguna otra alteración. Ahora, doctora, en la primera molestia que yo tenga en el pie, porque la idea aquí no es dejar que pase el dolor y la molestia, porque la corrección va a ser mucho más complicada. Sí, correcto. En el momento que empiezo con ese tipo de dolor, ¿a quién recurro? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Lo más importante es que siempre que todo lo que signifique dolor no lo dejemos ahí como pasar. Sí. Que seamos atentos a ver qué es lo que nos está pasando. Entonces, vamos a la sesión de terapia física, vamos a la clínica o al podólogo. En nuestro caso, en la clínica tenemos el podólogo y tenemos la terapia física para poder hacer un buen diagnóstico y poder hacer un buen caso con el paciente. Le ofrecemos las alternativas de cómo mejorar o qué es lo que está pasando en su pie, si es que el excesivo arco hace que se le tense el tendón de Aquiles y se le inflame la fascia y a su vez crear tal vez algunas úlceras, algunas callosidades, tal vez si el exceso de pie plano. No en todos los casos van a necesitar plantilla, pero para ver si necesita plantilla o necesita algún tipo de aditamento que le ayude a mejorar su pisada y a mejorar su calidad de vida. Y al final son los pies, ¿verdad? Nos sostienen el cuerpo entero y queremos calidad de vida, por supuesto. Exacto. Doctora, muchísimas gracias. Un placer tenerla aquí como siempre. A nuestro paciente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, amén. Para usted también, doctora.